Entonces el profesor nos va a dar una introducción al respecto. Así que, pues sin más, yo le doy la bienvenida nuevamente al profesor Raúl. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Raúl. Entonces tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, profesor Felipe. Agradezco la invitación. Me siento muy entusiasmado por compartir. Vean, no a manera de una gran clase magistral, ni mucho menos una conferencia. Mi interés regularmente con los estudiantes con los que comparto la idea de producir conocimiento siempre está en virtud de que podamos colaborar, de que podamos interpelarnos ciertamente, poder establecer a partir de nuestras propias visiones del mundo, de nuestra propia vida cotidiana, el quehacer sociológico, que yo creo que ahí nace inicialmente en el ámbito del sentido común y que pueda escucharlos justamente. Entonces, un poco esa es la intención. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, a todos que están acá y que nos acompañan. Pues bien, miren, mi interés es un poco presentarles algunos hilos en términos generales del pensamiento de Bruno Latour. Probablemente han tenido ya oportunidad de leer algún documento, algún escrito de Bruno Latour. Recién justo estamos por cumplir, yo creo, estamos a cumplir en octubre de este año, precisamente un año de su muerte. El 2022 murió Bruno Latour y creo que nos dejó un legado sumamente importante. Y en el marco de las sociologías contemporáneas, de la historia de la sociología como tal, a mí me parece un autor sumamente pertinente en el ámbito de la contemporaneidad. En algunos casos podría referirse más a una componente de orden moderno de la sociología, una sociología muy imaginativa, una sociología crítica, una sociología reflexiva, definitivamente, y por ahí es mi... hagamos lo siguiente, quiero que piensen, por favor, lo más pronto que sea de su intención, digamos, sin que tenga que compartirlo, sin que tengan que platicarlo con nadie, sino más bien a manera de, cierto, de una evocación de palabras semánticas que puedan pensar en las 5 palabras primeras que lleguen a su mente cuando piensan en el término precisamente sociedad o lo social. ¿Cuáles son las primeras palabras que vienen a su cabeza? Las puedan colocar en este formulario. Si puede ser, por favor, en mayúsculas, sin acento, se los agradecería. Ponen una, espacio, la segunda, la tercera, 5 palabras. Cuando piensan en lo social, por favor, si esto es posible. Creo que no nos lleva Mayúscula, mucho. mayúscula y sin espacio, ¿cierto? Mayúsculas, no, si mayúsculas, dejan solo un espacio, ponen la segunda, espacio, la tercera, y listo, y envían. Sin Sin tilde. acentos, preferentemente. Eso. Bueno. Ya que estoy atento a las respuestas. Eventualmente esto suelo hacerlo también en el salón, lo que hacemos son a veces con pequeñas etiquetas, construirlo y a partir de ello establecer una aproximación, si ustedes quieren, de manera rápida sobre el pensamiento inherente que tenemos respecto de cualquier tipo de fenómeno, de problemática, una visión en esos términos. Esa es un poco la intención de poder hacer este ejercicio y ahora les muestro cómo hacemos. Por lo pronto, voy a comenzar por compartirles ya la pantalla para este ejercicio. ¿Ya tenemos todas las respuestas, Raúl? Vamos a ver, les cuento cuántas tenemos. ¿Falta alguien todavía o no? ¿Sí? Todavía un compañero dice que la está pensando. Ah, sí, Acuérdate que, acuérdate que estamos con estudiantes de sociología, así que pensar la sociedad es más complejo aún. exacto. Ciertamente, vean, en eso deriva un poco la paradoja de esa componente. El oficio de hacer sociología, de ser ustedes sociólogas, de ser sociólogos, implica siempre una mirada crítica, ¿cierto? Y entonces poder construir rápidamente nos lleva a ese ejercicio y oficio de conceptualizar, de hilar, de hacer crítica. Y interesantemente, este ejercicio lo que intenta es poner como de antemano lo inmediato, lo que está inherente de pronto a nuestro pensamiento sin pensarle demasiado. Nos cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Porque intentamos poder hilar de manera fina de pronto cómo generamos este constructo. Entonces, pensarlo en 5 palabras yo creo que es complicado, ¿están de acuerdo? Entonces, creo que tengo ya los casos. Vean, dejen comparto. Lo que vamos a hacer es una breve nube de palabras. Ustedes deben más o menos conocer esta dinámica. ¿Están viendo esta aplicación? Me imagino que sí. O si la han Sí, estamos viendo, utilizado, ya estamos viendo. ven que hay una cantidad de aplicaciones en línea como esta, que es WordArt, Bojan Tools, Taxedo, sin fin, que lo que hacen es un poco poner a prueba ahí la asociación verbal para poder
contabilizar si quieren, es una suerte de minería de textos y entonces a partir de lo que, por ejemplo, aquí ustedes señalaron, tenemos una suerte de palabras. ¿Cómo es que pensamos lo social o la sociedad a partir de este ejercicio, que es un pensamiento muy inmediato? Miren, esto es lo que tenemos por acá, ¿no? Bueno, aquí un estilo de... Entonces, este es un poco pensar las palabras, es decir, la intención es sobre todo es eso, ¿qué significa finalmente el término social? Estamos de acuerdo que en el ámbito de la sociología, pensar en el objeto de investigación tal cual de la sociología, cuando he hecho estas preguntas en un contexto en donde me ha tocado trabajar con otros compañeros que no son, que no estudian sociología, sino tengo gente de geografía humana, de psicología social, y en algunos casos he compartido clase con chicos, chicas de otras ciencias duras o básicas, de ingenieros biomédicos, gente que estudia medicina, química. Todos tenemos una idea finalmente de lo que es lo social. Y vean, a manera pronto rápida, aquí algunas de las palabras en donde la tendencia más fuerte por la página, si se dan cuenta por la palabra más centrada, que es comunidad, creo que ahí hay una idea interesante que todos estamos compartiendo y que eventualmente puede estar un poco en la intersubjetividad de todos nosotros como grupo, como colectivo particular. Miren, esta interacción, pero también está conflicto, ¿no? Es decir, de pronto pensar un poco a la manera de Simmel, que el conflicto es una condición que no es anómala para poder darte cuenta de la sociedad, o el propio Moscovici, esta idea de el conflicto es fundamental para que se establezca una idea de colectivo y de sociedad, creo que ahí aparece. Amén de que estemos de pronto refiriendo la idea de conflicto, a lo mejor en un marco de una sociología más, esa sociología más clásica de inicios de entre Primera y Segunda Guerra Mundial, del estructural funcionalismo, más parsoniana, más de orden, de progreso, donde el conflicto, la revolución son condiciones a veces complejas que no permiten, digamos, establecer un progreso de la sociedad, hay como miradas. Pero la parte interesante es justamente es cómo es que entendemos la idea de lo social, de la sociedad y qué es lo que aparece de pronto en nuestra cabeza. Y hago este ejercicio un poco porque quiero partir de ello para ir implementando algunos elementos de lo que Latour ciertamente propone. Pero quiero que vean más o menos las palabras. Comunidad, estructura, interacción, conflicto, relaciones, pensando en las que tuvieron más fuerza en este ejercicio, pero también aparecen otras y creo que no son menores. Y no lo digo por lo pequeñitas que se ven, sino por la fuerza que puede tener, digamos, en la construcción de la idea de lo colectivo. ¿Están de acuerdo? Como choques, dice por acá, por ejemplo. Dominación, conflicto, pequeñito por acá, amor, por ejemplo, etiquetas, redes ideológicas, aprendizaje, diferencias, normas también, estructura, cultura, ¿no? Es decir, me encuentro una serie de elementos que creo que se vuelven una componente de corte construccionista para poder dar cuenta de lo que es la sociedad o de lo que es lo social. Y eventualmente puedo dar cuenta de que algunas de estas palabras, en términos de conceptos, si están de acuerdo conmigo, pueden tener de fondo a lo mejor visiones del mundo que tenemos, conceptos que hemos hecho inherentes a nuestra manera de ver el contexto en el que nos movemos, en el que interactuamos, que pueden ser también esquemas que hemos heredado con el paso de la historia, de los colectivos en los que nos hemos movido, de lo que hemos aprendido en el marco, si quieren, también universitario y de la experiencia con los otros, que más o menos generan cierto determinismo, más o menos reconocido, como cuando hablamos de estructura, ¿están de acuerdo? De normas, de organización, de roles de Estado, más o menos establecidos, que las reconocemos y que a veces, diría Bourdieu, generamos una suerte de reproducción de las mismas en términos de cómo se van dando las generaciones. Pero hay otras que pueden generar más bien una suerte de quebrantamiento de estas visiones acerca de lo social o de la sociedad y que pueden cambiar la reconfiguración que a veces tenemos determinada. ¿Están de acuerdo? Como cuando dicen choque, justamente, choques, ¿no? Cuando se dice interacción, como cuando señalan por ahí violencia, distinto del orden, por ejemplo. Normas y orden tienen más sentido, pero la violencia, dominación, de pronto aparecen identidad, prácticas específicamente, a veces lo concebido de la sociedad no es precisamente lo practicado de la sociedad, ¿estar de acuerdo? Es decir, la idea concebida más racional, más regular acerca de lo que es lo social respecto de cómo se practica en realidad lo social, qué se siente ser
parte de una sociedad, ¿no? Entonces, es interesante, digo, nos permite como empezar a tener elementos a discutir. Pues bien, vamos entonces con Latour para ello. Quiero, por favor, que en el momento que sientan la necesidad de interrumpirme, de comentar, de platicar, por favor, lo hagan con todo gusto y vayamos intercambiando en ese sentido, ¿vale? Pues bien. Muy bien, pues Bruno Latour, les decía, recién el año pasado falleció Bruno Latour y creo que nos dejó importantes hilos que tratar. Yo siempre he visto que parte de sus aportaciones, al menos en mi caso, las he podido aprovechar en términos de una ruta metodológica en la construcción de la sociología, ciertamente, a pesar de que una de sus principales aportaciones, que seguramente han oído hablar de ella, es la teoría del actor red, ¿no? O la ANT, conocida en sus siglas en inglés, con un fondo de carácter epistémico para poder fundamentar lo que es la sociología, una suerte de ciencia de la sociología, de filosofía de la ciencia en la sociología, dentro de sus aportaciones que me han llamado mucho la atención. Y algunos de los elementos clave que están justamente en este texto de los varios que él tiene, que es Reensamblar lo social, que probablemente también conozcan. Fue una de las obras, yo creo que más importantes y centrales dentro de toda la historia de las aportaciones de Bruno Latour. Ganó un importante premio por la misma y creo que pone en condición algo fundamental, que no sé si a ustedes les vaya a sonar demasiado, chicos. Les digo por qué. Porque Latour, a partir de esta obra, creo que tenía una intención central en generar una crítica particular precisamente a la sociología, ¿no? Nos puso como en la palestra y nos dio un importante gancho respecto de cómo se hace sociología. Y sobre todo puso de antemano y subrayó que un ejemplo clave para hacer sociología, para generar este oficio de hacer sociología, un ejemplo clave eran los estudiantes, ¿no? Y aquí va a reivindicar de manera importante lo que los estudiantes, digamos, en el marco del construir sociología, de generar ese oficio, nos ponen como ejemplo. Y eso me pareció bien interesante. Por supuesto que eso en buena medida pisó como muchos callos por ahí y a muchos probablemente no les gustó. Claro que generó también importantes críticas y es un poco el punto que habría que retomar. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque aparece precisamente en la obra de inicio, que a lo mejor han visto, y que alude sobre todo al tema de justamente la Actor Network Theory o la teoría del actor red, donde como pueden leer, ¿no? Señala aquí el capítulo sexto de los Proverbios, dice, ve donde va la hormiga, ve donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te hará sabio, me dice, ¿no? Y en el segundo recuadro, ya lo hice y la hormiga tampoco sabía la respuesta. Es decir, ¿qué es lo que esto quería decir? La idea de su visión respecto de lo social, respecto de la sociedad y la manera en cómo se hace la sociología, estaba sobre todo prevista en esta intención de que todos somos sujetos sociales, seres, actantes, va a decir más adelante, y les explicaré de qué va este término, estamos en conexión permanentemente en una suerte de red y que esta red, como en el marco, por ejemplo, de cómo trabajan las hormigas y podemos seguirlas, no está interconectada permanentemente, pero no está determinada, ¿sí me explico? Es decir, la idea de poder pensar en lo social y en la sociedad es un asunto que se va construyendo todo el tiempo, ¿no? Que nos está interpelando todos los días en nuestros quehaceres cotidianos, en las acciones del mayor sentido común que podamos dar a veces por sentadas, que naturalizamos tanto, sobre todo cuando estudiamos sociología, y ahí me expongo yo, porque fui yo uno de los que vivió este síndrome, si quieren verlo así, este síntoma de cuando comencé a estudiar sociología, de tener una mirada que más que crítica, podría decirse, se convirtió en una mirada criticona, criticona del entorno en el que me movía, de lo que sucedía en mi casa, de lo que se hacía con la gente con la que yo convivía, porque entonces todo lo miraba como con ese ojo avisor de sentirme ya un sociólogo, digamos, y comencé en alguna medida, déjenme decirles, a desestimar todo lo que sucedía a mi alrededor, sobre todo cuando lo veía de sentido común, cuando decía, este tipo de comportamiento no corresponde a mi mirada de un sociólogo, esto lo voy criticando todo el tiempo, todo absolutamente, ¿no? Entonces, eso fue interesante. Que después, solo con el paso del tiempo, digamos, me di cuenta que en el marco de esa vida cotidiana del sentido común estaba la materia prima y el oro molido que permite hacer sociología. Que cuando yo decía
¿cómo es posible que estén viendo novelas? Las novelas son una degradación de lo social. Yo solo veo películas de arte y solo escucho música disidente, trova cubana, y es más, yo cantaba y andaba en los jardines de la universidad con mi guitarra, interesantemente, siendo disidente social, sintiéndome un revolucionario, marxista recalcitrante, crítico absolutamente de todo, y eso era bien interesante. En mi casa ya no me resistían más de si yo llegaba ya a cualquier plática familiar, intervenía con mis miradas conceptuales de lo que estaba leyendo, con mis críticas un tanto, a veces fuertes, digamos, sobre ello, como si yo fuera de otro mundo, perdón, y estuviera aislado de esa realidad. Es una cosa que creo que valdría la pena. Y voy introduciendo un poco hacia dónde Latour, desde mi punto de vista, genera un repensémonos como sociólogos y volvamos como a la idea de la realidad social. Y entonces eso implica repensar qué es lo social. Pero yo hacía eso, les decía, de tal modo que en algún momento me decían cuando me acercaba a esas pláticas del contexto familiar, híjole, ahí viene otra vez el filósofo, decía, ¿no? Que no era filósofo, era sociólogo, pero con esta mirada que en realidad no generaba una cohesión, no conectaba, sino era una crítica permanente a lo que era la vida cotidiana y el sentido común de mi propio entorno. Y eso apareció así. Pues bien, como pueden leer, Bruno Latour, filósofo, antropólogo, sociólogo, especialista en trabajo que hizo particularmente con ingenieros, con científicos duros, creo que fue uno de los contextos que le dejó una visión mucho, muy importante que después nos heredó finalmente el ámbito de la sociología o de las ciencias sociales, yo diría en particular en todas las ciencias sociales, y a partir de una obra clave que es esta Reensamblar lo Social, que sale en 2005, estuvo trabajando en distintas universidades, recién, como comentaba, murió. Creo que una de las principales referencias es esta teoría del acto red, o ontología del actante rizoma, como recientemente se conoce, y que ha dejado importantes hilos ahora para no solo, decía yo, la sociología, sino sobre todo para las ciencias sociales. ¿Cuáles son sus principales, diría yo, premisas? Les decía hace un momento, lo social. ¿Qué es lo social? ¿Qué significa lo social? ¿Y cómo entendemos lo social desde la sociología, pero también desde todas las ciencias sociales? Siempre le he preguntado a otras disciplinas, a otros compañeros, estudiantes con los que he compartido de pronto alguna clase o curso, cómo se entiende esto. Porque interesantemente, nosotros que somos colegas, sociólogas y sociólogos, pues está inmerso, digamos, es inherente al concepto, al término de sociología, diríamos, de manera muy objetiva, probablemente un poco vaga y plana, pues el estudio de la sociedad. Punto. Les pregunto a los geógrafos, que también trabajan con geógrafos humanos, y me dicen, pues el espacio es nuestro objeto de investigación. Y los psicólogos sociales están pensando más en la mente a nivel de esa idea de espíritu del que hablaba Mead, la mente como un espíritu que comparte con el cuerpo y con el colectivo, y de esa manera se va, ¿no? La antropología, bueno, pues la cultura. Pero de pronto les decía, me llama la atención justo que existe el término de lo social en el ámbito de las disciplinas como un apellido que intenta fortalecer que lo que hacen es una disciplina legitimada para lo social. Por ejemplo, psicología social, ya está la carrera de psicología social. O antropología social, también está antropología social, economía social, ahí está posgrados en economía social. Entonces, pensando en esta mirada de Latour, esta crítica de cómo entendemos lo social, qué significa lo social y por qué las disciplinas y las ciencias sociales han, digamos, dejado de lado el revivir y mantener vivo la idea de lo social, ¿por qué se usa ese término? Como queriendo legitimar, como si hiciera falta, que no en el ámbito de la economía, de la antropología per se, de la geografía y evidentemente de la sociología, existe de por sí lo social, o como un espíritu interno, como una condición que se debe dar per se. Habría que poner ese apellido y eso genera un primer, digamos, elemento a discutir, a pensar. O sea, ¿qué implicación tiene explicitar ese apellido de lo social? Por un lado, tú dice que el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certezas. Su mirada en el marco, diría yo, sobre todo de la perspectiva un tanto más, esta crítica desde la perspectiva del constructivismo social, piensen un poco en Berger y Luhmann, esta idea del constructivismo social,
entre ello y el socioconstruccionismo de Kenneth Yergin, por ejemplo, que hay una frontera muy delgada entre constructivismo social y construccionismo social, o bien socioconstruccionismo, donde diría yo, entre paréntesis, el construccionismo social refiere una suerte de desarrollo de fenómenos relativos a contextos sociales, mientras que el constructivismo social está más bien vertido a la creación del sentido individual en términos de los conocimientos en relación con los otros, ¿no? Por esa razón, el construccionismo social se describe como o el constructivismo social, perdón, se describe como una construcción sociológica en el marco, por ejemplo, de la vida cotidiana, cómo se construye la realidad social, mientras el construccionismo social está mucho más marcada por una suerte de construcción de carácter psicosocial o más psicológico, que le da mucho más fuerza al tema del contexto, y bajo las influencias que tuvo en su momento Bruno Latour, del propio Gabriel Tardé, digamos, pensaba mucho en esa perspectiva, sin ser y sin etiquetarse como tal. Él hizo una crítica importante a lo social, y uno de los primeros elementos que va a plantear en esta obra, que pone a discusión para todos los que hacemos ciencias sociales, es justo lo siguiente que pueden leer. Esta necesidad de realizar cambios profundos en los paradigmas vigentes y hegemónicos de las ciencias sociales para volver a la observación, ¿no? Para volver a la intervención, a las relaciones, a las controversias, a la manera en cómo se construyen los grupos sociales allá afuera, digamos, ¿no? Estudiar esta construcción de lo social o de la sociedad, y aquí hay una clave importante, la plantea como algo que no está establecido y no es un punto desde donde partir para hacer sociología, sino a dónde llegar finalmente. Y no sé si esto les suena a ustedes, porque regularmente en el ámbito de hacer cualquier ejercicio de corte sociológico, pues siempre aludimos, ¿cierto?, a textos, a algunos autores, a algunos conceptos clave operacionalizados, identificando categorías analíticas, indicadores, qué sé yo, para poder ir a campo, para poder ir a la realidad e interpretarla y poderla entender. Él justamente dice, el problema está a veces en ello, que hemos partido de paradigmas que son del siglo pasado o el antepasado respecto de lo que es lo social, y eso es lo que parece que usamos como filtro, como catalizador para poder entender una realidad actual, contemporánea, que probablemente ha rebasado en algún contexto eh, esos conceptos, ¿me explico? Esos paradigmas. Entonces, allí dice, tenemos un principal problema. No deberíamos comenzar por cuáles son los conceptos de sociedad, de lo social, y luego ir, digamos, a hacer investigación, a hacer sociología, sino más bien ir a esa realidad, entender, conocer, acercarse a la realidad de allá afuera de la calle con los actores sociales y entender al final de esa suerte de investigación, de hilación de conexiones, de qué está hecho lo social al final. Es un lugar a donde tendríamos que llegar, es un concepto y una condición a la que teníamos que llegar al final. Es decir, comenzar no sabiendo en realidad qué es lo social, por decirlo de alguna manera. Y esto nos permite ir hilando algunos elementos. Otro punto importante sería el siguiente. Bueno, habíamos dicho Latour, es influido por Tarde en este contexto, en una pugna interesante justo que en ese entonces tenía con Durkheim. Recuerden que Durkheim, digamos, este especialista de las solidaridades sociales, orgánica, mecánica, de la religión, del método sociológico, pues claro, en ese contexto la intención de poder construir una legitimidad de la sociología era fundamental e imperante. Entonces, parte de su trabajo creo que estuvo en buena medida en ello. De pronto yo lo veo como un gestor también que se convirtió en un consultor casi de carácter político para que en el contexto en el que él desarrolló su sociología, hubiera elementos de dónde moverse, hubiera estructuras, hubiera esquemas de corte sociológico para entender lo social. No lo sabía, entonces era importante, ¿cierto? Mientras que en ese mismo contexto Tardé pensaba menos en la estructura, menos en las normas, menos en lo predado, menos en lo determinado y más en una construcción en el contexto, según la coordenada, digamos, espacio-tiempo en que suceden las cosas. Eso dice qué es lo social, qué es la sociedad y no, digamos, elementos preestablecidos. Puede parecer esto un poco dicotómico y un poco polarizado. Esto me hace pensar, decía hace rato, en la propuesta del estructural funcionalismo de la sociología, muy normativa, muy de progreso, muy de orden, muy del deber ser,
y por otro lado en el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, que deben probablemente conocer, donde la idea es pensar más en el sujeto social, pensante, cambiante, disidente, que construye sociedad, no que viene de la sociedad, y siempre he puesto en este momento a colación el famoso dilema que todo el mundo conocemos, que deben recordar han escuchado seguro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y en ese sentido, pensar en la sociedad y el individuo, ¿quién hace a quién? La sociedad al individuo, el individuo a la sociedad, una condición un tanto polarizada, digamos, y bastante dualista, diría el propio Latour. Dice, pues ni uno ni otro, probablemente ambos, pero en medio de ello hay todo un camino que reconocer para poder entender que va más allá de esa polarización, ciertamente. En ese sentido, otro elemento que va a proponer Latour es recoger ideas, dice, recoger estas ideas que en este contexto él digamos, siguió para crear una crítica importante desde las ciencias sociales y a las ciencias sociales, pensando que la sociología no es una ciencia, digamos, de lo social, sino en todo caso debería ser una sociología de las asociaciones. ¿Cómo es una sociología de las asociaciones? ¿En qué estaba pensando exactamente? Bueno, decía, en que no está predado el uso de categorías sociales o de conceptos aludiendo a lo social, de paradigmas específicos, de contextos y escuelas y corrientes de pensamiento pasadas, digamos, para poder determinar lo que hoy por hoy es la realidad social, sino que en el seguimiento de esto que les dije al principio, él llama la teoría del actor red, que es esta suerte de conexiones en donde todos y cada uno y cada una de nosotros nos vinculamos con los demás. Pero además en ese contexto, esta vinculación no solamente está dada por nuestra manera de pensar y de interactuar, sino también está mediada eventualmente por otro tipo de entes o de actantes, va a decir él, que son de corte no humano. Y aquí van a aparecer, por ejemplo, las materialidades, ¿se me explicó? Pero también los seres vivos. Es decir, nosotros no solo intercambiamos cuando nos encontramos cara a cara, diría Goffman, digamos, y generamos un proceso de interacción, sino cómo lo hacemos ahora. ¿Están de acuerdo que una de las dimensiones fundamentales hoy por hoy que más crece cada vez es, por ejemplo, la tecnología? Y la comunicación y la interacción que establecemos con nosotros, pues es en la tecnología permanentemente. Para Bruno Latour, diría yo, nosotros somos como una suerte de cyborgs sociales, ¿no? En donde un teléfono celular, piensen en su puro teléfono celular, una materialidad como la sala en la que se encuentran, como estar en esa universidad, como las calles por las que uno pasa, por la banca en la que uno se sienta en el parque, todos esos elementos de corte material, no humano, tienen una impronta social. Y esa impronta social nos permite entendernos como colectivo. Tienen una fuerza sumamente importante que va definiendo cómo nos asociamos y nos conectamos con otros para poder intercambiar, para poder generar una idea de colectivo, y eso refresca la idea de qué es lo social en ese contexto, en esa coordenada, espacio, tiempo. Y en ese sentido, diría Latour, de tal modo que la necesidad de volver a la calle, de volver a los espacios, de volver a las relaciones con la gente y con los actores, por supuesto, no olvidamos que tenemos este oficio de hacer sociología, de ser sociólogos o sociólogas, de esa mirada de científicos y científicas sociales, pero diría, bajémosle un poquito, él diría, ¿no? Bajémonos un poco de esa nube y volvamos a esta condición de ser actores sociales, porque al final de cuentas no solo somos científicos y científicas sociales, también somos actores sociales. Y en todo caso, formamos parte de ese objeto de investigación que nos corresponde estudiar. Un poco más todavía extremo, diría él. De hecho, vean, la tarea de definir, dice él, lo cito como aquí señalo, ordenar lo social, qué es lo social, entender lo social, en realidad debe dejarse a los propios actores y no a los analistas. A veces estamos muy enclavados en el uso de ciertas técnicas, metodologías, conceptos clave desde ciertas posturas y corrientes sociológicas para hacer un trabajo casi siempre de interpretación. Es más, he visto muchas tesis y trabajos de sociología que tras poner el título siempre hay un subtítulo que dice desde una perspectiva desde de la sociología comprensiva, de la sociología de la teoría crítica, siempre es la perspectiva del sociólogo digamos, se subraya sobre todo y se pondera en esa investigación. Y no digo que esté mal, ciertamente, es que es así, de otro modo, entonces, ¿qué podríamos hacer? Si no se trata de hacer sociología como ciencia, entonces hacemos una cosa de la calle o nos vamos al sentido común. Fue una de las críticas que además aparecieron. Pero lo que sí era importante en este sentido para Bruno Latour era poder refrescar esa condición
que desde su punto de vista, con el paso de tiempo, se fue mermando, digamos, ¿no? Eso fue apareciendo. Un ejemplo que siempre les pongo a los chicos, imagínense que yo les digo, piensen en uno de sus profes favoritos, bueno, el profe Felipe aparte, él es único, ¿de acuerdo? Pero en algún otro que han leído, profesor, profesora de las clases que toman, o en algún autor, autora de los que leen, que conocen, que admiran por su bagaje teórico, por su conocimiento, que de pronto lo abordan y le dicen, oiga, al profesor, a la profe, ¿qué tal si deja de pronto de lado sus líneas de investigación que ya conoce muy bien, esos paradigmas y esquemas que se los conoce seguramente al derecho y al revés, y que le han permitido construir toda esta cantidad de papers, de libros, de dar conferencias, es conocido y conocida justamente por ese perfil. Lo tiene tan realizado, tan hecho. ¿Qué tal si de pronto pudiera descansar todo ello y volviera a la calle y volviera un poco en el marco de la mirada, puede pasar muy extrema, kantiana, de Saint-Simon, qué sé yo, a comenzar a repensar qué es lo social otra vez desde la calle? Otra vez desde ese lugar donde no hay paradigmas que de pronto nos determinan casi en automático el tipo de pensamiento, por ser ya grandes, digamos, expertas, expertos en la sociología, que a veces, y era una crítica importante, yo lo compartía acá con colegas, por ejemplo, es bastante cómodo y bastante confortable trabajar desde el gabinete del cubículo en la universidad, ¿no? O desde el estudio en su propio hogar, ¿no? Desde esa mirada, es bastante fácil hacer investigación, traer a colación información que me consiguen por otras partes. A veces es bastante fácil mandar a los estudiantes a que hagan los trabajos de campo y perderse esa experiencia fundamental de volver a lo social construido allá afuera, ¿no? Que es latente, que es concomitante. Creo que allá hay un sesgo sumamente importante que se llega a perder, ¿están de acuerdo? Porque parece que estoy determinado a mis paradigmas, a mis distintos, digamos, conceptos clave para poder entender eso que no he podido visitar. Eso era importante, volver a eso, volvernos mortales, les decía. Bueno, y eso era importante. Creo que por ahí va un hilo fundamental de lo que diría Latour generó en esta crítica. La teoría de la red es esta aproximación justo a la teoría social y la investigación participativa, que además trata a los objetos como parte de las redes sociales y evita explicaciones. Redes sociales, no precisamente las sociodigitales, que también forman parte de, pero que más bien va en esto, evitar explicaciones esencialistas de eventos e innovaciones, en esos términos, sino pertenecemos a diversas redes que se conectan y se desconectan, que producen conflictos, que dan cuenta de estos procesos sociales que se investigan y que son parte de esta construcción de la idea de sociedad, más en esos términos. Pues bien, ahora, ¿cómo dice él que tendría que hacerse eso? ¿Qué implicaciones tendría poder volver a entender cómo se constituye esta suerte de realidad social allá en la calle, en los contextos en los que nos movemos todo el tiempo, y que decía yo, a ustedes no les puede parecer nada extraño, ustedes están siempre con una mirada muy fresca, innovadora, construyendo ideas a veces que muchos de nosotros ya enmarcados en ciertas líneas y muy enclaustrados en ellas, no las pensamos. Es más, diría George Simmel, llegamos a perder a veces se nos llegan a atrofiar nuestros sentidos, estamos muy dirigidos a ciertas formas de trabajar y de hacer sociología, que nos perdemos lo importante de lo que es la experiencia de volver allá afuera y de despertar los sentidos de manera, como diría Walter Benjamin, a manera de Flaner, esta perspectiva como la que tiene un niño o una niña, que todo le interesa, todo le llama la atención, todo lo pregunta, todo le parece extraño, le parece maravilloso, aunque sea una cosa muy común, normal y de sentido común, pero se nos atrofian tanto estos sentidos que no lo tenemos. La autor diría, los universitarios no, los universitarios tienen una capacidad, digamos, más fresca, más innovadora, de que todo lo que parezca pertinente, aunque sea de la vida cotidiana y del sentido común, puede tener pertinencia en la construcción de la sociedad, en la construcción de lo social. Y eso es lo que habría que refrescar, esa es una cosa importante, decía. Y él propone, pensando en algunos de estos otros hilos que él va a señalar, que va a sacar sobre esto, digamos, que una manera de acercarse a esa realidad podría ser a través de las controversias. Vamos a pensar en la controversia como una propuesta para hacer investigación, sobre todo sociológica. ¿Qué significa esto?
Nosotros vivimos en un mundo en donde la vida cotidiana nos presenta una cantidad de relaciones, a veces de carácter conflictivo o no, y algunas otras que más o menos hemos normalizado, pero que aún ahí, dice Bruno Latour, hay una suerte de elemento controversial. ¿Cómo es eso que el elemento controversial se aparece ahí? Ah, y la otra, que en esta idea de compartir la construcción social, la construcción de la realidad social desde la sociología, a partir de esta suerte de asociaciones donde todos y cada uno de nosotros somos un actante, es decir, no solo somos un actor social o un sujeto social, o hay un objeto social o una materialidad, sino más bien tenemos esta capacidad de, de traducir las relaciones, de compartir las relaciones a través del lenguaje, a través de la experiencia, a través de cómo concebimos el mundo, y a veces ello nos conlleva a que estas relaciones se establezcan también a través de ciertas materialidades como la tecnología. Entonces él considera que la idea de actante tiene mayor fuerza, tiene esta capacidad disidente, explosiva de lo social, que no determina ni necesariamente reproduce, diría Bourdieu, un comportamiento o un pensamiento o una forma de ser socialmente hablando, sino sobre todo lo produce, es decir, lo reconfigura, lo cambia según sus propias emociones, según su propio contexto, según sus propios imaginarios, en fin, hay esta capacidad de un actante respecto de un actor nada más social o de un objeto social, sino tenemos toda esta capacidad. Dice, toda esta conexión la hace posible y ahí entonces cabemos todos, cabemos los científicos, pero también los actores sociales, pero también otras disciplinas. Alguna ocasión yo tuve la intención, bueno, tenía la intención, siempre lo he hecho, dando una clase a ingenieros, les decía, yo intentaba convencerlos que lo que hacían era sociología. Y ellos aferrados a que no tenían nada que ver. Es más, tienen una actitud un tanto, si quieren, de menosprecio a las ciencias sociales, ¿no? Señalando que además hay pues un asunto discursivo, que de pronto los sociólogos somos acá se dice muy choreros, no sé cómo se diga allá, pero mucho discurso, ¿sí me explico? Con mucha labia, pero que en realidad de pronto eso se vuelve demasiado efímero, que no se entiende, estamos como en un acto catártico, generando conceptos y estableciendo relaciones y dicen, ¿y eso cómo baja acá a la realidad social? Todo eso, ¿cómo debe materializarse? Y Latour, que trabajaba justamente con ingenieros, a través de algunas otras obras establecía que sí había, por supuesto, una conexión con todos ellos, porque al final de cuentas, como dijo su premisa inicial, lo social viene al final, no de principio. Si lo uso como de principio, como concepto determinante, pues cierto, para muchos casos y muchos corrientes de pensamiento, establecerían diferencias muy marcadas, ¿no? Los sociólogos estamos por acá, los ingenieros hacen otra cosa, qué nos corresponde a cada quien, las corrientes de pensamiento, pero en realidad no, dice, al final la asociación entre lo que hacen los ingenieros, lo que hacen los tomadores de decisiones, lo que hacen los políticos, lo que hacen las amas de casa, lo que hacemos nosotros como estudiantes, como investigadores y las materialidades en que movemos todas estas conexiones producen al final lo que es lo social. De tal manera que entonces lo social no está hecho de una materialidad en particular, si me explico, no es como decir la puerta hecha de hierro o de madera, sino, él decía, de una cantidad de aleaciones que no conocemos, porque además al final todas esas aleaciones no necesariamente son las mismas que las que se pueden vivir en otro contexto particular, en otro espacio-tiempo. Ahí la idea de lo social puede tener otros componentes y eso resulta sumamente rico e interesante. Eso refresca permanentemente el trabajo de hacer y el oficio de hacer sociología, si están de acuerdo conmigo. Y entonces decía, desde la controversia puede ser una buena manera de hacer sociología. Y tiene un texto justo que se llama así, habla sobre la cartografía de las controversias como un conjunto de técnicas que exploran, visualizan problemas, una suerte de componente didáctica que él desarrolla para la teoría del actor red y que sobre todo trabajó con estudiantes universitarios. Y además lo decía bien, ojo, ni siquiera eran de posgrado, eran alumnos de pregrado, los que mejor desarrollaron esta técnica, no era tanto en los que estaban haciendo doctorado, sino justamente ellos. Una suerte, dice él, de técnica o de método sociotécnico contemporáneo para hacer este tipo de sociología. Esta cartografía de las controversias, diría, esta suerte de técnicas distintas para poder desarrollar y en un contexto lo puso como ejemplo a partir de un
un acto en particular que es el que está aquí a continuación. Voy a ver si me dicen ustedes si se escucha. Es un pequeño videíto que quiero que por favor puedan escuchar, donde explica cómo se llevó a cabo justo el mismo Bruno Latour esta propuesta de hacer esta sociología de las asociaciones para poder llegar al final a lo que es lo social, en un caso particular como lo es el uso de la famosa taser, que es esta arma que se usa mucho en Estados Unidos, también en otros contextos. No sé si en Colombia se use, que dispara cargas eléctricas. Vamos a ver. Me dicen, por favor, si escuchan, ¿de acuerdo? I think the best way to understand this platform is to take an example. So I'm going to show you an example. You start with a page on demoscience.org and you choose whatever cases you want. Here, as a teaser, I choose the taser, which is very controversial equipment for the police. The students have assembled the controversies, and what we want is usually that they always do a set of elements which have always to be present in the navigation. So one of the things we want to know is, first of all, the timeline. That is, all of the knowledge which they have assembled on this question. And then you click, in that case, on the timeline. This timeline assembles all the documentation that the student have found on the taser. The advantage, of course, of those new timeline is that you can have a lot of documents coming from various media. You can have, for instance, films which have been taken on the YouTube, probably, about different type of disputes where the taser has been used or misused, which can be... Also, were you a member of Skull and Bones in college with Bush? Were you in the same secret society? And you assemble many heterogeneous type of media, which is what a documentation, heterogeneous documentation is supposed to provide. The second thing we always need, of course, is to learn about the specific case, in that case, how the taser works. So you click here on the description of the machine, and as you can see, it's actually a very complicated machine which includes lots of sub-parts which are all themselves controversial. Of course, you need to know about the topic at hand. So students have accumulated here a lot of information on the taser itself. You can click, you can see the different parts for yourself. Each part is actually controversial. So they are itself, see here there's a camera which has been added in order to check if a policeman are or not Raúl, danos un segundo que se cortó. Ya volvió. Okay. No. So you can click and you have more information and you go from one information Now what is very important is that Raúl, espéranos un segundo que se cortó la transmisión acá. Solo decir que el que habla ahí es Bruno Latour, ¿eh? El que está presentando el video es el mismo Bruno Latour. Así es, exactamente. Or each of a controversy, there is a vast assembly of actors which have different view about it. So one of the very important features is the assembly of actors, all of the people who are concerned by this dispute, and how they manage, what do they think is important, how do they position themselves depending on the different view they have. Because of course, if it's a controversy, then it means that people don't agree even on what is the important features of a case at hand. So we have to be able to demonstrate the variety of position that people have. One other thing which is very important is to list the actors which are assembled around it. And as you can see here, these actors are going to be modified depending on the position they have. So it's quite important to look at the way they are organized. For example, here are the whistleblowers, the ones who have been disputed and disputing the usefulness of a taser for the police, and others are defining more by the way they are mobilized and the sort of ways that the politics of a taser has been developed, at least in France. So already you see that the object, the taser, has become an assembly of dissenting voices, which are themselves
organized with some sort of principle, and the student trying to find the solution to that organization. Now, a very interesting feature of that is in this case that they are trying to find the closure of a controversy. And it's very important because the class doesn't aim at developing only the controversy. It's also trying to find closure. And here, as you can see, what they have tried to do is to build a small type of small parliament, if you want, which would be the right arena in order to settle the controversy, if only it was possible. So they are trying to invent as many tools as possible, which are really political tools, in order to settle the controversy. And of course, these are students, they try to find original solution to the problem at hand. So what is important is that around the taser, you now have a completely different type of assembly, which is not exactly a political assembly, it's a socio-technical assembly, where the different positions are taken, and where the students have found a way to gather the different stakeholders around the dispute. And with the color coding, and if you click on any of those, you will go back to the file where you have a position, where you have the article in the newspaper, where you have the interview. It's a considerable amount of work, as you can see, because it means that the students have been able to build the political assembly around the object of their controversy. Another characteristic of this dispute is that, contrary to what the media often say, you never have only two positions. You have many different positions. And the students, especially if they are trained in science and technology, know that very well. It's not or never yes or no, pro and con. It's always more complicated than that. So we ask the students to build a sort of tree of questions where you can see the multiplicity of positions which are taken by the different participants in the dispute. Now, one of the very important aspects of this controversy is that, contrary to what the media say, it's never only two positions. It's a lot of different positions. This is why we ask the students to build a sort of tree of questions, as you can see here, where they have to go through a large number of alternative positions, and where you never get only simply pros and cons, the people who are for one and the people who are for another. And this is requires a lot of study of the rhetoric of a controversy and explore the possibilities of dissent in a very original way. As you can see, it's a considerable amount of work on the part of the students. A very important element of our controversy site is to be able to use the web. The web is, of course, one part of the problem. Too many information, not enough hierarchy, not enough authority, but it's also part of the solution. It provides masses of new tools in order to make visible the diversity of opinions. And this is why it's very important for the students to simultaneously use the classical tools of interview and documentation and reading, and the new quasi-quantitative tools which are available, and that allows the mapping to take a very literal sense. Scientometrics, bibliometrics, there are now masses of these tools, and each of the websites that you are going to visit here use in one way or another those quantitative tools to map out the positions. Listo, muy bien. Pues miren, si alcanzaron más o menos a ver toda la presentación, se las voy a dejar, por supuesto. Hay algunos otros que tiene por ahí uno de un sitio que creo precisamente, y que no lo creo ver, sino justo fueron los estudiantes, donde esta posibilidad de establecer a partir de lo controversial la necesidad de ir a la calle, de ir a las relaciones finalmente que se dan entre los actantes, e intentar ubicar la mayor posibilidad de fuentes, es decir, a partir de una problemática que nos planteamos desde la sociología, poder aludir a todos los que están interesados en poder hablar de ello, tienen una opinión. La otra es que nos damos cuenta que son muchos, ¿no? En relación con esta arma de la que estaba hablando, pues estaba el aludido, el que fue agredido con el arma, la familia, pero también los ingenieros que crearon el arma, dice él, pero también el médico especialista que dice cuál fue el efecto que tuvo respecto de, pero también las políticas públicas, digamos, la autoridad, en fin, es una cantidad de actantes, dice él, que tienen que ver con ello en el marco de una condición que se dio de manera controversial, pero que además lo hacen de manera distinta, es decir, el formato en cómo se expresa
esta realidad social y se construye, viene en distintas formas, ¿no? Es decir, la gente aludida con este acto violento que sufrió, por ejemplo, alguien al haber usado esa arma, fue a través de una manifestación, con panfletos, con opiniones, pero también estuvieron los periodistas, pero otras gentes hicieron videos, algunos más hicieron notas de prensa, está el especialista que habló de ello. Entonces dice, esta suerte de sociología de las asociaciones, de toda esta suerte de fuentes, de opiniones, de corte controvertido, es lo que al final nos lleva a poder entender qué es lo social, cómo se vuelve innovador, se vuelve fresco ese pensamiento, porque nos vuelve a esa realidad social y nos permite poder indagar. Y de ahí que él dijera, no hay mucho que tengamos que hacer. Los propios actores sociales van refiriendo y van construyendo la idea de qué es lo social y cómo se constituye. Probablemente un poco extremo para algunos filósofos que generaron algunas críticas que a continuación voy a mostrarles más o menos como cierre, pero dice, esto refresca en buena medida ese confort del que les hablaba en principio y que parece que está dado de antemano en muchos de nosotros. Algunos me decían, bueno, ¿y qué hay con lo que no es controversial? ¿Qué pasa con lo no controversial? Con alguna suerte de esquemas de realidades sociales que parecen más o menos normalizadas. Latour diría, ahí todavía hay mucho más que hacer y proponía un concepto clave que le llamó descajanegrización. Hay que descajanegrizar, dice, esa realidad que parece tan normal, que parece tan funcional. Es un poco, puede parecer un poco extraño, pero él decía, hay que ver cómo llegó a hacer eso, es decir, cómo comenzó para poder al final de cuentas cumplir con un objetivo que parece más o menos normalizado, se está estandarizando, pero que justamente por esa condición más o menos esquemática, que se vuelve estable, en algunos casos que se pasmas, digamos, comienza justamente lo controversial, porque empiezan ciertos determinismos, ¿no? Ya parece que así tuviera que ser, digamos, de ahí en adelante. No es como una suerte de salir, decía él, como una suerte de detector. Quiero detectar lo social, ando como un detector en la calle, ¿no? Un concepto de lo social, diría Durkheim, la anomia, ¿no? Ando en la calle con un detector, a ver dónde está la anomia, que suene el bip, ¿dónde está? No se encuentra así. No, no es de esa manera finalmente, porque además probablemente la idea del concepto de anomia, para cuando en el contexto que se creó y lo conocimos y lo hemos leído, no aplica necesariamente hoy por hoy a la nueva realidad social y se entiende de otra manera. Entonces, esta necesidad de ir a escuchar a los actores y entender desde esa perspectiva cómo se constituye la idea de lo social, esa es una sociología, diría él, mucho más completa, mucho más viva, mucho más innovadora. Ahora, algunas críticas sí se generaron, por supuesto, a la propuesta de Latour. Dirían algunos que hay un extremismo, digamos, en su propuesta de corte socioconstruccionista, justo al estilo de Kenneth Yergin. De pronto, no llevamos nada, no tenemos herramientas, no tenemos conceptos, vayamos así a la calle a hacer sociología. Tenemos probablemente ahí un riesgo, si están de acuerdo conmigo, en caer justo en el sentido común y en una suerte de sociología improvisada, esa que yo les contaba hacia el principio, solo con lo poco que había aprendido y todo quererlo criticar en el marco de mi realidad, de mis relaciones con los otros, sin mucho argumento probablemente, un poco menospreciando el sentido común y la realidad social, pero tienen razón en términos de decir, ir absolutamente sin nada a lo contextual nos puede hacer caer en el sentido común. Claro que esta necesidad de ir al menos con una suerte de conceptos, de herramientas, de categorías claves son fundamentales, sin determinarnos en términos deductivos, probablemente a veces muy positivistas, a que la verdad está en estos conceptos tal cual y no se puede mover y la tenemos que encontrar exactamente así allá afuera, sino más bien a nivel de un carácter inductivo y diría yo más bien yo abductivo, donde haya un entrecruzamiento entre el sentido común de lo que observamos como actores sociales, las categorías clave que traemos a la mano y poder en ese sentido preguntar a la realidad en qué medida la vigencia de lo que nos proponen los textos es posible. Igual y no, igual y sí podemos solidificar que mucho de lo que en ellos se trata es vigente, o bien reconfigurar que para ese contexto, para ese caso de estudio, la sociología nos propone un reconstruir esa idea de sociedad con nuevos elementos, siendo más creativos probablemente. Y eso él sobre todo lo subrayaba en el papel que hacen los estudiantes. Ellos tienen esta capacidad innovadora sin problema de crear, ¿no? Acá me hemos criticado mucho que de pronto no existen, porque creo que no existen, especialistas en sociología en toda la planta docente, ni creo que allá lo haya ni acá, que puedan dirigir todas las posibles tesis que a ustedes de pronto se les ocurren en su cabeza por lo como han experimentado la realidad social. Y a veces eso les genera a ustedes ideas e intereses bien innovadores, muy nuevos.
Y de pronto llegas con el profe, con la profe, y necesitas quien te asesore para la tesis y te dice, no, yo no trabajo esas líneas, ¿no? Tiene que ser por estas. Y terminas un poco haciendo y jalando un hilo de lo que regularmente hacen los profes, y entonces eso como que te va mermando, digamos, el interés, porque esa idea innovadora de lo que interesaba, ese caso de estudio, esa realidad que observaste, pues no se siguió por esa línea, o fue más bien, digamos, conducida bajo líneas específicas que hace tu director, tu directora de tesis, y es ahí finalmente donde va. Entonces, además, hay más una obligación ahora que convencimiento. Yo creo que parte del refrescar eso es que los especialistas se van a volver ustedes y nosotros terminamos también aprendiendo de ello. Y que lo que tenemos que hacer en ese contexto, aludiendo a esta perspectiva de la Turiana, es poder acompañar esos procesos de investigación y en ese marco establecer y compartir con ustedes cierta experiencia con lo que hemos hecho nosotros, ciertas posibilidades metodológicas, pero sobre todo ayudarles a sostener tal cual su principal proyecto, su objeto de investigación, su caso de estudio, que es el que les interesa. Ayudarlo a sostener para que justo no nos los tiren. No nos los tiren por falta de bases epistémicas, falta de teorías sustantivas sociológicas, coherencia probablemente con las metodologías, con las técnicas, en fin, todo eso yo creo que sí lo podemos hacer. Entonces, aludir a los estudiantes como principales precursores de esta teoría de la red, de esta mirada de construir la sociología desde las asociaciones, creo que es fundamental para la TUR. Una de las importantes, digamos, críticas que van a hacer es lo que pueden leer en la siguiente nota, donde dicen, puesto que el cierre de una controversia es la causa de la representación de la naturaleza, no su consecuencia, nunca podemos utilizar esa consecuencia, la naturaleza, para explicar cómo y por qué se ha cerrado una controversia. Entonces le dicen, ¿se puede sostener esta afirmación? ¿Acaso el científico que está trabajando en el experimento en la soledad de su laboratorio no tiene ya, aunque sea en grado hipotético, una descripción de la realidad en ciernes que intenta comprobar experimentalmente? Pues sí, sí hay una razón. Es decir, no hay un libre, absoluto albedrío en nuestra cabeza como sociólogas, como sociólogos, que podamos evitar, de modo que cuando vamos a la calle a investigar un caso y a construir sociología, no venga a nuestra mente, no vengan conceptos que hemos estudiado, no vengan categorías. Es difícil evitar, y eso es lo que dice esta afirmación. La crítica a esta perspectiva de la TUR sería eso, no podemos hacer eso, no podemos evitar traer de antemano ello, pero tampoco podemos evitar, yo diría, que a veces el sentido común nos puede jalar, estamos de acuerdo más. Tienen razón en ese sentido, pero creo que la intención sobre todo, la turiana, era que esto lo repensaron un poco, les decía yo antes, los investigadores e investigadoras ya bien posicionados, que han dejado, digamos, de refrescar su pensamiento, de refrescar su investigación, porque siguen las líneas que han comenzado a hacer hace tantos años, digamos, que siguen siendo los mismos paradigmas. Entonces creo que esa es un poco la intención. Pero cierto, yo estaría de acuerdo en que no podemos ir absolutamente sin nada. Cuando ha pasado eso, revive más el sentido común y la sociología improvisada. Creo que a la sociología no le pasa mucho, no sé si a ustedes, pero por ejemplo, a mí me ha pasado con los que hacen antropología social, sobre todo los, digamos, los alumnos que hacen antropología social, y parte de su investigación, el trabajo de campo, implica ir precisamente a las comunidades y en las comunidades conocer a fondo la cultura, las prácticas, las tradiciones, y vean, pierden tanto esta distancia, este epogé de Schultz, de que diría Bourdieu y resaltaría, que es esta distancia epistémica entre el objeto de la investigación y la mirada científica, que muchos terminan haciéndose compadres de la comunidad étnica. Uno se hizo novio de la hija del chamán, ese tipo de cosas es interesante, entonces pierden un poco el objeto de investigación, y eso puede traducirse eventualmente en una suerte de antropología improvisada, porque no se mantuvo esa distancia. Pero también creo que es importante no, digamos, polarizar el tema. Otra experiencia que tuve con una alumna de psicología social, vean, ella iba a estudiar aquí en México, hacia el sureste, existen una comunidad étnica que son los chamulas. Los chamulas tienen los rituales religiosos donde han incorporado la Coca-Cola como parte de los rituales. Imagínense que en vez de consagrar el vino, se consagra la Coca-Cola, y en sus carteles, en todo, estos rituales son. Ella consiguió poder ir a investigarlos con la comunidad, le dieron autorización para entrar, pero le exigieron de antemano
que para estar en la comunidad tendría que formar parte de un ritual de iniciación, de presentación, que no implicaba más que lo siguiente, chicos, un ritual de presentación con los principales jefes de la comunidad, qué sé yo, y ella en ese acto, como investigadora, digamos que iba a desprenderse de esa mirada de investigadora, de psicóloga, y volverse un poco más parte de la comunidad, y debía tomarse una bebida que ellos preparan que es alcohólica. ¿Ustedes qué harían? ¿Se la tomarían o no se la tomarían? No sé, piénselo, te me platican después. Pero ella, ¿qué creen que dijo? Dijo, no, porque mi distancia epistémica entre ser investigadora, ser psicóloga social y mis actores sociales se debe mantener, porque la metodología me dice que esta es la ruta, porque la ética, ¿se me explicó? Y dijo que no. Y entonces le dijeron, pues entonces no puede entrar a la comunidad. Al final pudo hacer la investigación, estuvo en el pueblo, consiguió gente a la que pudo entrevistar, pero no vivió esta experiencia de fondo, ¿me explico? Estar justamente en su manera de construir, de entenderse como grupo social. ¿Qué es lo que hubiera hecho un antropólogo social? Y voy a los extremos. El antropólogo social se hubiera tomado una botella completa y emborrachado con ellos. Eso también tiene, ¿están de acuerdo? Sus elementos que habría que cuidar. Es decir, entonces, al final, yo creo que mucho de lo que acá señala Latour es, las críticas, como están leyendo, son sumamente importantes. Yo estaría de acuerdo con muchas. Sin embargo, al final, el tema es, no perdamos esa frescura de lo que es la sociología, una sociología más innovadora, una sociología más fresca. No perdamos de vista cómo lo hacen los estudiantes, que todavía no están tan, digamos, anclados a paradigmas preestablecidos. Sé que hay una suerte de influencias que se van generando en el marco de su formación como sociólogas y como sociólogos, pero no por esa razón, digamos, han perdido esa frescura, esa mirada innovadora, esa mirada creativa para hacer sociología, donde todo puede parecer importante, donde no dan por determinado absolutamente nada, ajá, y que siempre esperan poder encontrar cosas nuevas. Nada que nos atrofie finalmente la mirada sociológica, ¿no? Esos serían los puntos, digamos, que resumen en términos generales esta intención de Latour acerca de cómo hacer sociología y cómo entender lo que es lo social como una suerte de condición que se da al final de toda una investigación, al final de toda una suerte de cuestionamientos, de miradas, de cruce de miradas, de identificación de grupos, de controversias, de cuestiones normalizadas, de relaciones asociadas a final de cuentas por esta suerte de lo que él llama actantes. Fue ahí donde se va a dar, ¿no? En primer lugar va a decir lo social será redefinido en términos de flujo, movimiento, cambio constante, siempre relativo, siempre concomitante y latente. En segundo, lo social debe ser el punto de llegada otra vez, no el punto de partida, es decir, lo social se construye, no se construyen explicaciones con objetos que son sociales según definiciones preestablecidas, sino más bien al final puedo decir de qué está hecho eso social que corresponde a cierta problemática, a cierto fenómeno que me interesa, quiénes están involucrados y cómo lo conciben. Y ojo, eso no necesariamente es lo mismo para otro fenómeno que pueda parecerse a este, pero que está en otro espacio-tiempo probablemente, puede ser distinto. No significa que haya conexiones y algunas cosas que les caractericen por igual, pero tendrán sus propias definiciones. Tercero, las formas de expresión de lo social son las asociaciones entre actores y estas asociaciones deben ser rastreadas. Él habla mucho del rastreo, no las conocemos. Hay que ir, rastrearlas, preguntarlas, ubicarlas en cualquier medio, entre ellos la tecnología, los entornos digitales, digamos, y las relaciones cara a cara. Cuarto, lo social se describe como una red de múltiples asociaciones sin que se entienda la existencia objetiva de una red. Es decir, una red no sabemos exactamente cómo está construida y hasta dónde nos puede llegar. La vamos identificando por las conexiones que vamos encontrando, algunas con mayor fuerza, algunos con menor, algunas con candados muy importantes de ese flujo de construcción del red y algunas con una flexibilidad posible que puede generar mayores eslabones en esa construcción. Y quinto, no existen decodificación de los lenguajes de los actores. En el lenguaje del sociólogo, la voz de los actores se escucha alto y, como digo hace rato, es en ellos en que está el entender qué es lo social y cómo describir lo social y no un tanto en nuestra condición de analistas sociológicos, digamos. Entonces, así, lo social es un movimiento particular de reasociación y de reensamblaje o reensamble, y la sociología no es la ciencia de lo social, sino la búsqueda de estas asociaciones. Latour propone hablar de colectivo en lugar de sociedad. Cuando hablamos de sociedad, el concepto nos gana, la determinación es
tiene limitaciones, ¿están de acuerdo? Y siempre aludimos a algún autor en particular. ¿Qué es lo social? ¿Qué es la sociedad? Según quién, siempre se va a limitar. Y el colectivo siempre va a ser una posibilidad en construcción permanente, y creo que nosotros en esa red formamos parte de muchos colectivos, ¿están de acuerdo? Desde el primario, desde el inicial, que es nuestra propia familia, es una suerte de colectivo, es una suerte de grupo social, el de los amigos, el de la universidad, el del trabajo, el de otros grupos, digamos, y nuestra manera en cómo nos conectamos con todos ellos es lo que permite producir eso que se llama social, pero siempre al final. Así que bueno, dejaría ahora hasta acá, no sé si me pasé demasiado con el tiempo, perdón, y con lo del video y que se nos para un poco, pero digo, me gustaría escuchar si hay algún tipo de opinión, de comentario, de pregunta, de controversia. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias al profesor Raúl. No sé si me escuchas bien, Raúl. Sí, estoy al final del salón, creo que no estoy en el ángulo de la cámara, pero bueno, en primer lugar, darle el agradecimiento al profesor por su disposición, porque los profesores vivimos corriendo, ustedes nos ven, siempre vamos de una cosa en otra. Entonces, conseguir que un colega sociólogo esté a esta hora, pues empezó a las 7 de la mañana de México con la clase y que disponga de un par de horas para nosotros también es un privilegio, sobre todo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que viene a ser una de las más grandes e importantes de México, donde muchos de nuestros estudiantes han ido a hacer intercambios, ¿sí? En la UAM. Hemos tenido varios estudiantes allí, por lo cual tenemos una alianza, tenemos un convenio marco. Ya saben, si alguno de ustedes quiere ir a la UAM, ahí está Raúl, y nosotros podemos contar con ese vínculo que ya tenemos una amistad y un trabajo conjunto con Raúl. Entonces, pues agradecerle este espacio, agradecerle pues la claridad con la cual nos ilustra a Bruno Latour. Les comentaba a los compañeros que volveremos con Bruno Latour y tenemos un diálogo con un grupo, el primer grupo de la lista que está aquí en vamos a tener un espacio de interacción, digamos, ¿no? Una especie de foro que tenemos acá, Raúl, en torno a distintos autores, ¿no? Entonces vamos a tener ese espacio de conversación. Me gustaría abrirle la palabra a algunos de los estudiantes si tienen preguntas o comentarios para el profe, pero no sin antes mencionar algunas cosas, recuperar algunas de las ideas. Les pido por favor a los compañeros que han hablado toda la sesión que lo estoy mirando, y ellos no se dan cuenta que yo estoy pendiente de lo que pasa, que prestemos un poquito de atención a esto. Bueno, hay una visión muy interesante en Latour que tiene que ver con pues, cómo nos acercamos a la sociedad, y en esto yo voy a recuperar un par de conceptos. ¿Cómo nos acercamos a lo social, o si lo social está al final, como dice Latour, si es un proceso al que se llega? Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? El punto de partida del cual parte el profesor Raúl comentándonos si es primero el individuo o la sociedad. Y también hay una cuestión clave aquí, que es cómo nos acercamos a la sociedad, y me hace mucho pensar este autor en las estrategias metodológicas que usamos y hasta dónde nosotros llegamos a dejar de ser sociólogos o estudiantes de sociología. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes no llevar audífonos en la calle. Sí, bueno, eso es una recomendación personal, ¿no? Les recomiendo no llevar audífonos porque da la impresión que en una gran ciudad tú te abstraes por querer no ser parte de ese ritmo frenético que tiene el mundo urbano, pero creo que es un error, ¿sí? Creo que un error es como ir pensando solo en ti mismo, en tus elucubraciones, ¿no? Y no estar pensando en lo que está sucediendo a tu alrededor. Creo que es muy interesante lo que pasa constantemente a nuestro alrededor. Yo, cuando el profesor Raúl presentaba, se me ocurría automáticamente el hecho de que en el bus que viajo habitualmente, el SITP, que es el Sistema Integrado de Transporte Público, viajo en un bus que tiene 3 puertas. Tiene una puerta inicial, que es por donde sube la gente, y la puerta final es por donde debe bajar la gente. Y en la puerta del medio está hecha para las personas con discapacidad. Esa puerta siempre genera conflicto. ¿Por qué? Porque o la gente
quiere bajar por ahí y le empieza a gritar al chofer, ¡la del medio! ¡La puerta del medio! Le dice. ¿Sí? Y el chofer a veces no la abre. ¿Sí? Y la gente disculpa la palabra, se emputa, ¿sí? Y empieza a empujar a los demás para bajar por la de atrás. ¿Sí? A veces el chofer es amable y abre la puerta para que la gente baje y la gente baja. Y en ese transcurrir también se meten algunos por la puerta del medio para no pagar pasaje. El otro día un señor decía, ¿y para qué está la puerta del medio entonces? Decía, hay un letrero que dice, la puerta del medio es para subir o bajar personas con discapacidad, lo dice, hay un letrero allí. Entonces, claro, yo decía, ¿será que la gente no lee lo que está ahí o será que hay que darle otro uso a esa puerta o será que hay que reorganizar el espacio? No, realmente, sí, cuando el profe daba la clase ahora, yo pensaba, claro, el concepto de anomia quizás no es el concepto más pertinente en la actualidad, pero sí el de conflicto. El de conflicto está en muchos lugares. Por ejemplo, en este espacio, pues anteriormente a entrar, yo no le avisé a nadie que no se debía comer. ¿Sí? Habitualmente en los auditorios son de pisos alfombrados y así que son cuidados para momentos especiales, no se debe comer. ¿Sí? Son cosas que uno a veces no las capta si no te las dice alguien. ¿Sí? Hay una especie de orden social frente a los elementos que trae o malestar sobre lo que no sabemos cómo utilizar o queremos utilizar de otra manera. Frente a Falabella, si alguna vez ustedes van a Falabella de Galerías, hagan el ejercicio. Hay un McDonald's al lado de Falabella. ¿Ya? Afuera del McDonald's hay un prado, entre comillas, ¿no? Y hay un letrero que dice, no pisar el prado, pero en realidad ya no hay prado. No hay prado, está todo devastado eso, no queda prado, es solo queda el letrero y un poco de pasto suelto así, ¿no? Entonces yo decía, claro, ¿el prado nunca existió o es que realmente la gente nunca vio el letrero, ¿no? En el barrio donde yo vivo había un letrero muy gracioso porque dice, recoja las heces de su perro. Y al lado del letrero está lleno de heces de perro. Y yo decía, ¿cómo es posible? Que al lado del letrero de la... Mira, la pistola Taser ha traído una controversia brutal en Colombia. Aquí se murió una persona por descargas de electricidad, generó un rechazo y un repudio hacia la policía enorme. Es un caso muy interesante. El caso de la relación con los objetos y la relación controversial creo que se presta para entender muchas cosas, ¿no? Porque, claro, el profe nos dijo la posición de los actores, los desacuerdos, las características y las posturas, ¿sí? Y ese entrecruzamiento nos permite observar un montón de elementos. Por ejemplo, en el día a día en el transporte público se viven un montón de cosas. Yo veo gente que se sube y actúa de una determinada manera, gente que allí se exacerba la intolerancia a veces. ¿Sí? Es como una especie de espacio cerrado donde puede pasar de todo. Ha habido abuso sexual, ha habido asesinatos, ha habido violencia de todas las clases dentro de un autobús, en movimiento, una cosa insólita, ¿no? En una gran ciudad. Entonces, claro, ¿cómo en un espacio como ese, que es el espacio de transporte de los ciudadanos, puede suceder de todo, de todo? Sí, han habido a gente que ha orinado, gente que ha defecado dentro del transporte público. De las cosas más insólitas que nosotros podemos encontrar en la vida, vamos a verlas allí, ¿no? De todos los límites. Gente que sube a vender las cosas más insólitas. Ayer se subió un tipo que contaba toda una historia, y yo lo escuché con mucha atención, que contaba toda una historia de recuperación de un grupo de personas adictas a la droga, y él estaba completamente drogado contando la historia. Y yo dije, pues es incoherente. El individuo vino a pedir dinero, a vender bolsas, contando su proceso de recuperación, y tú lo mirabas y estaba completamente descompuesto. Sí, o sea, era una cosa... El grado del absurdo uno lo puede encontrar allí. Y efectivamente, claro, en ese sentido, encontrar la sociedad o lo social es muy interesante porque se está cocinando el día a día. O sea, la sociedad es usted que le gusta la comida, es una cocción lenta de cosas que van sucediendo y los ingredientes van cambiando, no es siempre el mismo ingrediente. Entonces es muy interesante como cuando uno observa lo que pasa en la calle, en las relaciones, o sea, es difícil, y con esto termino, es muy difícil, ¿por qué?
Porque claro, me hizo, y yo supongo que le habrá hecho mucho sentido al comienzo cuando el profe Raúl decía que nosotros a veces dice, ya empezó el filósofo, ya empezó con su retórica abstracta, ¿no? El sociólogo con sus conceptos y su crítica a la sociedad, confórmate, sí, confórmate. Pues se volvió a apagar. A ver si lo... ¿No está escuchando Raúl o no? Sí, 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 escucho. Ah, bueno, se apagó, se apaga esto, pero ya voy. Entonces, para terminar la idea, efectivamente el rol de observadores que tenemos, obviamente yo creo que, y esto lo vamos a seguir discutiendo, tenemos una parte metodológica internalizada. O sea, ya de alguna manera estamos pues determinados por la sociología. El concepto, hombre, los fenómenos sociales determinan o condicionan, es un debate, pero nosotros sí estamos hasta cierto punto, ya cuando ustedes salgan de la carrera, se van a dar cuenta que nunca más van a poder dejar de ser sociólogos. O sea, siempre van a tener eso adentro el chip, porque es su formación profesional, pero no solo eso, porque la sociedad, nosotros estamos en ella. Imagínate lo difícil que es eso. Porque, hombre, un dentista, la gente cierra la boca y ya no andan mirando los dientes y probablemente sí tienen la tendencia a mirar tu dentadura, si está recta, si tiene la mandíbula bien ubicada, bien orientada, sí, si tienes una inclinación hacia adelante, la mandíbula de abajo o no, si todo eso, probablemente un dentista está aspirando, mira, tiene bonitos dientes, ¿no? Pero nosotros tenemos un mundo de elementos a nuestro alrededor, una cosa invasiva, por decirlo así, sí. Entonces, cuando vas por ahí y tú estás con tus amigos o con tu familia, es inevitable que entren en nuestro sistema automático, ¡pum! Y empiezas a decir, oh, qué interesante esto que está sucediendo acá. Ojo, que aquí yo estoy observando unas relaciones sociales, unas dinámicas controversiales, unas asociaciones unas interacciones sumamente interesantes, ¿no? Sí, estoy observándolo, lo estoy viendo, aquí hay potencial sociológico. Sí, o sea, nosotros vamos a rayar toda la vida con eso. Ojo, que lo tengan presente, ¿ah? Sí, o sea, efectivamente lo que decía Raúl es muy interesante porque esa es, digamos, la predisposición a la que estamos, pues, digamos, la sociología nos va a llevar hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, son muchos elementos que vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Yo les invito a pensar, y con esto cierro, en algunos objetos monumentales como la Mona Lisa, ¿sí? En algunos objetos controversiales como el jarrón, el florero, la casa del florero, y fíjense todo lo que pasó acá en Colombia con un florero, que está allí el florero, para los que han ido lo pueden ver, un pedazo de ahí está, ¿sí? Todo lo que sucede con los objetos que ustedes tienen en sus casas, con lo que ustedes llevan encima, ¿sí? Y lo que concitan esos objetos, no solo conflictos, ¿ah? Quizás otro tipo de relaciones, de amor, ¿sí? De atracción, de seducción, que podríamos hablar que a lo mejor el tema no es lo problemático, porque también produce otros efectos lo material. Lo material puede producir un deleite a través de la comida, a través de los olores, así como una repulsión también, ¿no? Pero puede atraer como las abejas que se van a las flores, ¿no? Sí, nosotros también nos vamos directamente a algunas cosas, de la misma manera, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, si alguien le evocó a alguna interrogante, algún comentario sobre lo que el profe nos presentó el día de hoy, pueden levantar la mano si tienen, los veo, como tiende a pasar esto, como que todo el mundo queda como un poco petrificado. Diga, prenda el micrófono ahí. No está bien, ¿qué puede ser? ¿Eso no se entendió? ¿Eso tampoco? ¿Funcionan algunos, no? Ah, sí. Ah, sí. Ahora sí. Listo. Bueno, profe, primero que todo, pues es un honor tenerlo acá en este espacio. Chévere tener este tipo de conversaciones así con personas de otras partes del continente. En este diálogo, pues, muy interesante. En esta introducción, pues, que usted nos hacía a la tour, me surgió, pues, una idea, digamos, como una posibilidad de aplicación desde mis intereses sociológicos, y es en la parte de la alimentación. Mm. La sociología especializada en los temas alimentarios
y de la comida. Y pues hay un caso muy particular que pues es bastante reciente acá también en Bogotá. Pasó creo que en Cali y en Barranquilla, otra ciudad del país. Pues bueno, ¿qué vemos, digamos, en la alimentación? Vemos que la industria y el sector de la restauración, lo que son los restaurantes, eso es un elemento muy grande, muy importante, consolidado pues a nivel mundial. Pero digamos que el desarrollo que hemos tenido, principalmente pues en esta parte occidental, nos ha permitido transformar el acto de comer más allá de simplemente un acto biológico y más allá de un acto social en un acto que puede suscitar otro tipo de controversias, como lo estamos mencionando en este caso. Y pues se menciona el caso del restaurante Chorreo, que es un restaurante ubicado en la Séptima, es una de las calles más emblemáticas de Bogotá, una zona del centro donde pues es principalmente peatonal para que las personas pues puedan deleitarse con una gran oferta gastronómica y cultural de la ciudad. Y este restaurante, que no es originario, digamos, de Colombia ni siquiera, es una idea que viene de otra parte, pero pues causa una gran controversia por la temática que maneja. Entonces, acá empezamos a ver un caso en el que la comida se empieza a liar con otros elementos que, pues, en ciertas culturas los hemos visto ligados, como, por ejemplo, la forma de ciertos alimentos que suscitan, pues, no sé, ideas lascivas, ideas en torno a al sexo. Entonces, Chorro es un restaurante que se especializa en una oferta de postres en formas fálicas y en formas pues del aparato reproductor femenino. Todo el entorno pues desarrollado bueno, cuando este establecimiento pues se fundó acá en Bogotá, primeramente en otra ciudad, generó pues una ola como de aversión, de respuestas, de controversia en torno a los medios y pues a las diferentes opiniones públicas de ciertos sectores también, unos conservadores, otros más liberales, y pues es curioso ver cómo este tipo de situaciones en las que pues uno ve algo, como decía el profesor, insólito, pasando en la calle, pues uno lo tiende a ver, digamos, desde dos posiciones, desde los que están en contra y desde los que están a favor. La discusión iba más como ese tipo de lugares realmente es apropiado que estén en un sector tan público donde incluso menores de edad pueden acceder, pueden ver ese tipo de elementos como tan sugestivos, tan sugirientes como el tema de que literalmente uno se para frente al establecimiento y ve un waffle en forma de pene, pues anunciando realmente la naturaleza del espacio. Entonces, pues me lo traigo a colación porque pues me parece interesantísimo poder manejar, digamos, este tipo de marcos metodológicos, de nuevas formas, digamos, de hacer sociología. El tema de una cartografía de la controversia en torno a este tema sería fundamental porque pues yo he dialogado el tema con algunas personas y hay todo un repertorio variopinto de opiniones. No solo están tajantemente en contra o liberalmente a favor, sino que hay cosas en medio que se pueden rescatar y que hacen mucho más rica la conversación. Entonces, pues chévere poder tener, digamos, como estas luces que me permiten situarme un poco más en la manera en la que puedo yo ejercer este interés en la sociología de la alimentación, que para muchos dentro del sector de las ciencias humanas, de las ciencias sociales principalmente, sigue siendo como ajeno y sigue siendo más un tema biológico, un tema de las ciencias exactas, de la naturaleza, y no un hecho social tan interesante y tan trascendental multiseccional en toda la vida humana. Entonces, pues ese será como mi aporte. Gracias de antemano también por su interesantísima presentación de la tour y pues es un honor nuevamente. No, no, muchísimas gracias, ¿no? Es un importante ejemplo el que señalas, sumamente importante porque da cuenta de estas posibilidades. Les decía hace rato, esta capacidad que tenemos como sociólogas y sociólogos en el oficio de hacer sociología está en la creatividad, chicos, en la creatividad, es decir, en generar posibilidades a partir de las propias posibilidades que nos vamos encontrando. Finalmente, el objeto de investigación, en términos de algunas vistas de los metodólogos, digamos, es una suerte de jabón difícil de asir, un poco resbaloso y que lo estamos persiguiendo. Entonces, esta capacidad de buscar las formas, de dar cuenta de estas opciones, creo que nos da y nos lleva a muchas posibilidades. Cuando comenzaste a hablar del restaurante, del lugar, dije, pues yo voy a ir
justo en septiembre a Bogotá, voy a ir a visitar, hacer algo de etnografía, ya del lugar que hablabas. Todavía no sabía de qué se trataba, dije, voy a ir a comerme algo, allá ahora que lo dices lo voy a pensar, pero por lo menos sí haré algo de etnografía, de fotografía, y estará como padre. Es decir, la posibilidad de fuentes, y como bien señalas, la posibilidad del cruce de miradas es lo más importante. O sea, no es solo en términos de la controversia propuesta por Latour no solo está en términos del conflicto anómalo, ¿me explico? Lo que está bien o lo que está mal, lo bueno o lo malo, lo blanco y lo negro. Si en esos gradientes de los que estás hablando y que en una espacialidad particular como la que estás señalando, por la fuerza que tiene, la impronta social que tiene este lugar, pues implica muchas miradas, ¿cierto? Desde muchos sectores, desde muchos grupos sociales, y ahí está la riqueza, creo yo, que de pronto no cualquiera puede ver, digamos, que tenemos esa capacidad. Siempre les he dicho a los alumnos, vean, ustedes tienen una capacidad que a mí me hace recordar cuando yo hace muchos años era niño y veía una caricatura que no sé si allá se vio alguna vez, que eran los Thundercats. No sé si alguien la vio una vez, los famosos Thundercats, donde el líder era Leono, ¿no? Estos felinos cósmicos, y que sacaba una espada con la que decía, y que era la espada del augurio y que le permitía ver más allá de lo evidente. Decía, esta capacidad la tenemos las sociólogas y los sociólogos. Esta capacidad de la que hablaba el profe Felipe, de poder rápidamente identificar, analizar, establecer reflexiones, la tenemos permanentemente en todo lo que estamos viendo. Entonces, ponerla siempre en juego, innovarla, refrescarla es sumamente importante. Se me ocurría que, vean, para el trabajo de pronto, al igual conocen esta herramienta, que hay muchas en Internet y son libres, para hacer esta captura, digamos, de distintas fuentes y formatos de información acerca de casos que de pronto nos interesan y que a veces muchos de ellos se pueden rastrear desde los entornos virtuales. Por supuesto, la importancia de estar en los lugares, de visitarlos, de hacer mucha observación participante, flotante, etnografía, en fin, pero poder alimentarlo a través de Padlet, no sé si han usado Padlet, que permite un trabajo para poner enlaces de todo tipo de información, cosas que están en Vimeo, en YouTube, en las redes sociales, un documento que tengo en mi propia computadora, una nota de prensa, todo lo va ligando y lo va guardando o lo va embebiendo y permite construir una idea de cartografía de un problema social cualquiera que nos llame la atención. Entonces, pues súper bien, chicos, ¿no? Felicidades por el proyecto y a todos y a todas finalmente por estar en este camino y ser colegas. Hay una palabra más, compañero. Sí, tenemos 4 minutos. Sí, ahí me escucho, sí, sí. Ay, ahorita. Pues a mí me llamaba mucho la atención que, pues, dos cosas, ¿no? Lo primero es lo de los actores no humanos. Digamos que toda esta cuestión de empezar a mirar cómo los espacios, los objetos que utilizamos empiezan a formar parte del hecho social. Y lo segundo, y creo que esto es lo que más me llamó la atención en particular, fue el tema de las controversias, porque se hacía como, o sea, me gustó esta técnica en la que le pedían a los estudiantes que opinaran todo sobre el taser y había muchas opiniones encontradas. Digamos que eso también rompe mucho con esto de que cuando hay discusiones políticas siempre existen dicotomías, entonces es o estás en este lado o estás en este otro y pues ya muy poco es lo que es opinión disidente y cuando la hay se la agrupa en alguno de los dos lados de acuerdo con lo que más simpatice. Y no, acá digamos que se tienen en cuenta más cosas y se realiza lo del árbol de preguntas. Claro, digamos a términos de, por ejemplo, cuando uno formula un proyecto de aplicación, pues a uno le toca ser mucho más conciso y puntual y centrarse en una problemática específica, priorizarla y en torno a eso desarrollar el proyecto, pero aún así creo que el revisar distintas perspectivas y romper las dicotomías es algo muy importante para entender mucho mejor y de manera más amplia la realidad en las ciencias sociales. Gracias. No, muchas gracias a ti. Es exacto, es una importante aportación, ¿cierto? Romper con dualismos es fundamental, chicos. Alguna vez alguien me dijo, oye, pero ¿cómo lo hacemos? Estamos en pregrado, una tesis no nos lleva más de cuánto tiempo. ¿Cuándo terminaría yo de hacer una investigación sociológica si voy a poner en consideración todas las posibles opiniones, fuentes y grupos sociales que tienen algo que opinar y decir respecto del caso que trato? Eso es como para un doctorado, para un postdoctorado, y hay algo de razón en ello porque implica mucha talacha, mucho trabajo, ¿cierto? Y ahí lo que Latour diría, bueno, para eso está la tecnología, justamente. La tecnología nos ayuda en buena medida a poder recuperar gran cantidad de información que a veces viene de distintos sectores, en distintos formatos y de distintas fuentes, perdón, y poderla acumular y sistematizar con algo de tecnología, ¿no? Para ello hay, bueno, una cantidad importante por ahí de programas, algunos libres, que permiten dar cuenta de ello. Y entonces, en la medida en que podamos involucrar un poco de más miradas, creo que tendremos, no sé, una construcción sociológica de un objeto de investigación
con mayor precisión probablemente, con una suerte de más elementos que nos den pues, mayor fortaleza y solidez a la investigación. Así que, pues súper bien, me parece muy bien. Muchas gracias. Bueno, Raúl, te iba a proponer una idea. Cuando vengas a Bogotá, pues nos vienes a visitar aquí a la universidad. O sea, porque viene a un congreso en la Universidad Nacional, pero pues le podemos pedir que venga un rato. Y una segunda idea, bueno, de repente podríamos ir los que se animen a la tienda de waffles o sea, te acompañamos, digamos, ¿no? Buenísimo. Y que Yaron haga una interpretación de lo que ve, ¿no? Está fabuloso. Y hacemos un diálogo ahí en torno a la... Yo no lo Exacto. nunca, ¿eh? Está fabuloso, me Sí, encanta la idea, no, ¿eh? Miren, yo estoy haciendo una colección fotográfica y etnográfica de Bogotá, precisamente de los espacios públicos, de las calles, desde las ocasiones pasadas que he ido para escribir algo, justo. Así que estaría de lujo, por supuesto que acepto desde ya. bueno, entonces vamos a poner aquí a Yarón de guía. De guía, Excelente. ¿te parece, Yarón? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, pues, muchas gracias, profe Raúl, por el tiempo. Un aplauso para el profe a No, la distancia. no. Gracias por aportarnos tantas ideas. Así que gracias a los compañeros que prestaron toda la atención y pues nos vemos en la próxima clase. Gracias por todo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto. Te mando la grabación, Felipe. Listo, gracias, muchas gracias, Raúl. Estamos entonces Ya en está. contacto. Ahí te envío unas fotitos que tomé del espacio. Ay, fabuloso, me encanta. Bueno, un Estamos abrazo en contacto. grande. Igual, que estén muy Abrazo hasta bien. México. Bye. Hasta Chao, chao. pronto. Chao. Bye.